bienvenidos al espacio de Ciencias Naturales para el nivel primario. Hoy desarrollaremos las adaptaciones de los seres vivos en los ambientes aeroterrestres. Dijimos en la clase anterior que existen diferentes ambientes en nuestro planeta: los ambientes aeroterrestres y ambientes acuáticos. Cada ser vivo de los ambientes deben relacionarse con algunos factores abióticos, como por ejemplo la temperatura, la humedad, el agua, el suelo, entre otros. Cada ser vivo debe crear su propia conducta de adaptación en el ambiente. Decimos que adaptaciones son las características que tienen cada ser vivo para sobrevivir en el ambiente donde se desarrolla. Las características se pueden manifestar en la morfología, o sea, la forma de su cuerpo, como por ejemplo el plumaje o el pelaje, o si tiene garras o picos y otras cosas. También otra característica es la conducta, es decir, el comportamiento que tiene el ser vivo para sobrevivir en el ambiente, como por ejemplo algunos mamíferos tienen mayor actividad durante el día. Y una última característica podemos decir sobre la respuesta fisiológica. Es el modo en que funcionan y se relacionan las partes del cuerpo del ser vivo, como por ejemplo algunos animales, mamíferos, pueden mantener la temperatura corporal. Todas las características adaptativas son especializaciones donde el ser vivo crea su propia conducta para sobrevivir en el ambiente donde se desarrolla. Por eso, hoy trataremos sobre el tema las adaptaciones de los seres vivos en los ambientes aeroterrestres. Mediante las adaptaciones, los seres vivos presentan características para sobrevivir en el ambiente. ¿Por qué decimos características para sobrevivir? Observemos dos ejemplos de seres vivos. Tenemos una lombriz que tiene una característica morfológica que le permite moverse en los dos sentidos. Esta forma alargada que presenta se puede desenvolver en la tierra en los dos sentidos. Otra característica es que ellos construyen sus túneles y además ingieren sustancia del suelo y también buscan la humedad y la oscuridad del lugar. Las lombrices salen de noche para explorar el ambiente. Ahí presentamos algunas características adaptativas de los seres vivos, la lombriz. Otro caso presentamos en las plantas, como por ejemplo el aloe. El aloe tiene sus hojas anchas y gordas donde reservan agua. Esta clase de planta puede sobrevivir en un ambiente desierto cálido, donde escasea el agua. Las plantas de aloe, absorben el agua de la lluvia y reservan el líquido en sus hojas. Como por ejemplo podemos observar que tienen suficiente líquido en su interior, donde acumulan ellos. Otra característica adaptativa es que tienen espinas a su alrededor para protegerse de sus enemigos. También, como su cubierta es similar a un plástico, si mojamos, observamos cómo cae de forma rápida el agua. Observamos en estos casos las características adaptativas de los seres vivos. Las características son atributos que aumentan las posibilidades de supervivencia
de los organismos que presentan ellos mismos. Nosotros podemos observar que dentro del grupo de los seres vivos encontramos los animales. Los animales, como por ejemplo el yaguareté, el búho, la serpiente, ¿qué tienen en común? Lo común que tienen ellos son que se lo puede observar a simple vista. También observamos cómo se desplazan en el ambiente y además tienen un crecimiento limitado. Otra característica de los animales es que son heterótrofos, o sea, no producen su propio alimento. Ellos se alimentan de otros animales o de plantas o de restos de seres vivos. Dentro del ambiente aeroterrestre, dijimos en la clase anterior que se lo puede dividir en 3 grupos: la selva, el bosque y el desierto. Empecemos por la selva. En la selva existe una variedad de vegetación. Las plantas tienen unas características que tienen hojas muy grandes. También hay una variedad de invertebrados. Por la humedad que existe en el lugar, habitan muchos anfibios que mantienen su piel hidratada en el lugar. En la selva existen mamíferos y reptiles que no tienen estructura muy grande por la abundante vegetación que existe en el lugar. Ahora hablaremos del bosque. Podemos mencionar una adaptación de un animal que habita en el bosque, como por ejemplo el primate, que se sujeta con su cola por la rama de un árbol y lo que le permite pasar de árbol a árbol en búsqueda de alimento o de refugio. Otra característica del bosque es que los árboles, algunos de ellos, pierden sus hojas en la época de invierno o de otoño y otros árboles mantienen sus hojas durante todo el año. Son algunas características adaptativas del ambiente. En el bosque encontramos 2 tipos de vegetaciones. La vegetación baja, donde hay hierbas y arbustos, como por ejemplo el chañar, y la vegetación alta, donde existen árboles muy grandes, como por ejemplo el quebracho colorado. Dentro del bosque existen mamíferos también pequeños, como por ejemplo los ratones, que construyen su madriguera en los huecos de los suelos. También encontramos mamíferos de estructura mediana que tienen varias capas de pelajes que le permiten en cada estación ir cambiando de pelos según donde se encuentre en el ambiente donde se encuentre ubicado el animal. En el bosque también encontramos una variedad de aves. Las que se caracterizan son el pájaro carpintero, también los búhos. Las aves habitan en los árboles, la mayoría, donde buscan sus alimentos en los frutos de los árboles o se alimentan de otros invertebrados. Ahora hablaremos del desierto. ¿Recuerdan ustedes que existen 2 tipos de desierto? Desierto cálido y desierto frío. Podemos comenzar a hablar del desierto cálido, donde hay plantas que tienen una forma carnosa, como lo pudimos observar en el aloe, que reservan líquido durante la época de sequía. También los animales, la mayoría de los mamíferos, tienen mayor actividad durante la noche, por las altas temperaturas que existen en el lugar. Ustedes saben que en el ambiente desierto cálido, de día las temperaturas son muy altas y de noche disminuyen. Por eso los animales salen de noche en búsqueda de alimentos y de día se refugian. En el desierto frío existen árboles de ramas muy grandes, con muchas hojas, porque deben soportar la nieve en la época de invierno.
Y también podemos observar a algunas aves, que algunas vuelan y otras no, como por ejemplo el pingüino, que ocupa sus extremidades anteriores como aletas para nadar bajo el agua en búsqueda de alimento. Y como su cuerpo está cubierto de plumas, le permite mantener el calor corporal. Las adaptaciones de los seres vivos son una serie de características que presentan para sobrevivir en el ambiente. Entre las adaptaciones tenemos diferentes características como la morfológica, la conducta y la respuesta fisiológica. Ahora les dejo un trabajito. Busquen imágenes de seres vivos de nuestra región, como por ejemplo el yaguareté, el yacaré, el búho, el lapacho, entre otros, y realicen una fichita donde debe tener en cuenta en qué tipo de ambiente vivimos y cómo son las adaptaciones de esos seres vivos elegidos en nuestro ambiente. Recuerden que deben tener en cuenta las características adaptativas, la morfológica, la conducta y la respuesta fisiológica. Hasta la próxima clase.